Hola a todos y todas, espero se encuentren bien. Muchas gracias por estar en este punto del curso. Ya, bueno, como les habíamos mencionado, creo, esta sería la última clase y pues, bueno, ha sido un curso bastante provechoso de nuestra parte y espero que para ustedes también lo haya sido. Igual, para dejarles de una vez dicho, hoy vamos a dejar una pequeña encuesta en la página de Classroom para que, ¿cómo se llama? El otro jueves vamos a dar un pequeño repaso con respecto a los temas que ustedes seleccionen en esa encuesta. Más que todo para ver cosillas que no les quedaron claras en su momento, tal vez se quisieran repasar para que les queden bastante claras y todo el asunto. Y además de eso, que si no me equivoco, cuenta como tarea, no me acuerdo, Josué. Yo creo que sí, ¿verdad? Josué, ¿está por ahí? Bueno, ahorita si no lo vemos. Sí, exacto, la encuesta, la de hoy. Ah, bueno, sí, como puntos extra. Ahí les decimos cuánto vale en total. Pero sí es bastante importante que la llenen como para más o menos ver así como en general a la gente que más estuvo a lo largo del curso, y que fue así con todas las clases, por lo menos, bueno, a la mayoría de clases, mejor dicho, para ver qué les quedó claro. O los que vieron los videos de igual forma, que en algún punto no les quedó muy claro algún puntillo. Pero bueno, hoy vamos a ver el último tema, ya digamos que tenemos planeado ver, y este tema abarca lo que es importar datos desde algún otro tipo de archivo externo al documento en el que estamos trabajando actualmente. Bueno, nada más se ve la pantalla, para estar seguro. Sí, profe, se ve bien. Ok, ok. Profe, una pregunta, ¿vamos a hacer una práctica siguiéndolo o no? Solo si quieren, hoy no hay tarea, entonces ni de esta forma ni después se las dejo, hoy es sin tarea, Ok, gracias, profe. a gusto. Ok, entonces bueno, ¿cómo hacemos para importar datos, digamos, de otro documento o algún archivito que tengamos en Excel? Ok, inicialmente lo que hay que ir es, bueno, vamos a continuar con esta pestaña de datos. Como les había mencionado, hay una sección que nos faltó ver con respecto a eso. Ok, cuando estamos en datos, existe la sección esta de obtener y transformar datos. Lo más común es que se llame así. Puede que tenga otro nombre, pero tal vez si tiene estas mismas funcionalidades que tenemos acá. Ok, entonces, ¿qué podemos ver acá? Tenemos 3, 4, 5, 6 y un montón más de botones. Ok, empecemos por los básicos. ¿Qué podemos hacer entonces con esa pestaña? Digamos que nosotros tenemos un documento de Excel de esta forma, alguna hoja de cálculo en la que nosotros decimos, ok, yo quiero obtener los datos a partir de otro archivo. Primero nosotros nos decimos qué tipos de archivos son de los cuales podemos importar en Excel. O sea, de qué tipos de archivos. Entonces, para resolver esa duda, digamos, uno tiene diversos tipos de archivos por los cuales Excel puede importar. Si uno quisiera verlos, uno puede poner aquí abrir y examinar. Y Excel puede abrir mucha variedad de archivos cuando vamos a la pestaña de abrir. Entonces, esos son los más comunes que él puede abrir directamente sin ningún problema. Si los vemos, bueno, pueden haber algunos que se vean de algunos tipos raros, pero nosotros solo vamos a adaptar los más básicos, como lo son archivos de texto, bueno, otros archivos de Excel que serían el mismo, o básicamente todos los archivos de tipo Excel.
También puede ser una hoja de cálculo de Open Document, que sería como el famoso LibreOffice, que es una versión gratuita creada, digamos, de forma, como les digo, de código abierto. Básicamente es una licencia de código abierto. Eso significa que todo el mundo puede acceder a esta sin tener que pagar nada. Entonces es una versión muy parecida a Excel y a Excel, en la cual podemos trabajar también documentos de Excel. Y estos serían de tipo de archivo .ods. Pero eso no los vamos a ver hoy. Nada más como para que les quede claro que hay una versioncita que también pueden usar así. Ok, entonces vamos a hacer cancelar. Y además de estos tipos de archivos que tenemos en Excel, podemos, digamos, ver los subtipos que tiene cada uno. Por ejemplo, nosotros tenemos desde archivos de texto. ¿Qué opciones nos da el importar desde acá? Este nos da importar, como estaba diciendo, archivos TXT, CSV o .prn. Solo vamos a ver TXT y CSV. Ok, entonces archivos de texto, ¿qué son? Básicamente son archivos de texto que, por ejemplo, cuando ustedes hacen como existe esta aplicación que se llama Notepad, en la cual ustedes pueden acceder presionando sobre el símbolo de Windows y escribiendo o Notepad o blog de notas. Les debería salir de alguna de las dos formas. Me sale Notepad porque yo tengo la compu en inglés. Y les tendría que salir un cuadro de este estilo. Por ejemplo, este tipo de cuadro lo que nos permite hacer es agregar texto directamente. Y además de esto, nos permite guardar el archivo mediante una forma muy parecida a Excel, en la cual nosotros tenemos archivo, en este caso sería acá, guardar como. Vamos a ponerle, vamos a guardar en el escritorio, el archivo de prueba. Ok. Entonces, digamos que tenemos este tipo de archivo, que vamos a decir archivo de prueba.txt. Entonces, vamos a minimizar esto. Y, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros queremos importar los datos que tiene ese archivo? Digamos que este archivo tenga un cosa más importante. Vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a decir que este archivo tiene una columna 1, columna 2. La columna 1 va a haber un 1. Ok, se me olvidó decir algo. Si ustedes quieren ingresar datos a través de un archivo TXT, la forma para que Excel los lea de una forma más clara es haciéndolo de esta forma. Por cada línea, ustedes tienen que hacer un tab entre cada dato que haya. El tab es la tecla que está encima, bueno, a la izquierda de la letra Q, y eso les permite hacer un espaciado de este tipo, en el cual hace que Excel lo pueda leer de una mejor forma. De igual forma, en la siguiente línea tendrían que hacer dos tabs para colocarse con respecto a la columna 2 e ingresar el siguiente dato. Y así sucesivamente con los demás datos que se encuentran en el documento. Digamos que ya nosotros tenemos estos datos aquí ingresados y ahora queremos venirlos a exportar desde Excel. Entonces, para ver algo, se me escondió el chat. Voy a tenerlo mejor aquí por si acaso. Sí, ahora sí. Ok, entonces de la misma forma podemos venir desde aquí, desde texto, CSV, y seleccionamos ese archivo respectivo, que sería archivo de prueba.
Le damos importar y nos va a aparecer un cuadro, el cual hay que esperar que carguen los datos y va a leernos de esa forma. Ok, ahora puede ser que no le salga este mismo cuadro dependiendo de la versión de Excel, pero les va a salir si no uno muy parecido, el cual tiene este formato. Nada más un momento para... Tiene un formato parecido a este, o puede ser muy parecido, más que todo. Esto es básicamente porque el Excel cambió la forma en la cual Excel toma los datos de otro tipo de archivos. Ahora, Excel, lo más común que usa es algo que se llama Power Query y es una herramienta muy poderosa para trabajar datos en Excel y más que todo lo que es importar datos desde otros archivos o las famosas bases de datos que se usan en algunos lugares o cosas de ese estilo que son más que todo conjuntos de datos muy pesados en la mayor parte de los casos. Ok, mejor voy a dejar esto por acá. Ok, entonces va a salir algo así más o menos, a algunas de las versiones, a la mayoría. Si están siguiéndome y no les sale, me avisan por si acaso para ver qué podemos hacer. Ok, entonces para los que les salga ese cuadro, ¿qué opciones tenemos acá? Como ven, automáticamente este cuadro aquí reconoce los datos de la forma en que los hemos ingresado en el documento, como ven. Ok, ¿qué significa este origen de archivo? Esto simplemente no lo vamos a tomar porque es nada más como un tipo de cosa como en lo que los cuales están los datos formateados, pero no los vamos a tocar. Automáticamente que lo reconozca mejor y mejor no modificarlo. El delimitador. Ok, este sí es muy importante en algunos casos. Digamos que Excel a ustedes no les reconoció muy bien los datos. Entonces, ustedes cómo dicen que Excel haga para saber dónde termina cada columna de cada uno. Entonces, por ejemplo, en este caso, Excel reconoció que aquí hay un espaciado de tab. Entonces, él entendió que es un tabulador. Como ven, ahí él no entendió del todo bien cómo están organizados los datos. Si nosotros le ponemos espacio, él va a entender otra cosa por respecto a los datos que están en el archivo. Y de igual forma con los demás. En personalizado, Excel toma varios de estos ya, pero internamente, y él los trata de reconocer de la forma más clara con respecto a cómo están hechos los datos acá. Okay. En ese caso, Excel lo más normal es que siempre reconozca cuál es el delimitador de los datos de manera automática. En este caso, él tomó personalizado y lo dejó de un solo ya los datos como tenían que ser. Esto de detección del tipo de datos es lo que les estaba diciendo. Excel se basa, dependiendo de los datos que se encuentren en las primeras 200 filas, en todo el conjunto de datos o no detectar tipo de datos, en lo cual él directamente no va a reconocerlo de la forma que lo tenemos. Pero en el caso que le pongamos esto, él va a identificar los datos de esta forma y va a permitirnos una vista previa de los datos de cómo se van a ver. Ya cuando hemos visto esto, bueno, también existe el botón de actualizar, el cual básicamente vuelve a cargar la vista preliminar, volviendo a ver si hay actualización en el archivo. Por ejemplo, que nosotros pongamos un 7, 8K, como ven, esto no se actualiza automáticamente, entonces habría que actualizar los datos y ahora sí sale. Entonces, ¿me van siguiendo hasta el momento? Sí, profe, todo bien. Ok, entonces perfecto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ok, tenemos varias opciones.
cargar, cargar en y transformar datos. Ok, vamos a nosotros ver en primero el de cargar. Ok, perfecto. Entonces vamos a cargar datos. ¿Qué pasa si le damos esa opción? Que lo que va a pasar es que directamente Excel va a cargar los datos con respecto a una hoja nueva que va a tener el nombre del archivo, en este caso archivo de prueba, y él va a cargarlo, como les dije, en una hoja nueva, no necesariamente en la hoja que nosotros estemos. Ahora, ¿qué pasa si nosotros quisiéramos cargarlo en la hoja en la que estamos? Para eso es que existe la opción de cargar en. Entonces vamos a volver a entrar aquí. Cargar en. Que si presionamos esta opción, nos va a salir un cuadrito de este estilo. Seleccione cómo se ver los datos en el libro. Ok, lo más común es que ustedes importen una tabla en la hoja de cálculo existente. Si ustedes no dan cargar en, automáticamente lo que Excel hace es tomar estos datos directamente, tabla, hoja de cálculo nuevo, y directamente los agrega de la forma que vimos aquí, como una hoja nueva que se llama archivo de prueba, y con los datos respectivos en formato de tabla directamente. Ok, existen varios tipos de datos de formas en las que Excel puede agregarlos. Solamente vamos a ver tabla porque tabla dinámica, gráfico dinámico y crear solo conexión son opciones más avanzadas con respecto a lo que Excel genera. Entonces solamente vamos a ver la tabla. Ahora, como les dije, si ustedes quisieran cargarlo en una hoja específica, tienen que presionar, ok, primero, ustedes tienen que decirle en qué celda quieren que esté. Entonces, yo quiero que esté en esta celda. Ah, no, yo quiero más bien en esta, no en esta, en esta. De igual forma que a veces seleccionamos datos, podemos hacerlo como una selección y de esta forma, al darle a aceptar, él cargará los datos en esa celda que se encuentra acá. Entonces, esa es una forma básica de carga de datos con respecto a una tablita que tenemos aquí. Ok, entonces, además de esto, vamos a agregar otros datos, cuál es la misma forma de datos, pero en este caso lo vamos a hacer con CSV. Ahora, ¿qué es un CSV? Dirán ustedes. Que un CSV es un archivo, básicamente, el cual en sus iniciales, básicamente, significa que son valores separados por coma. En inglés sería de otra forma, pero en español se traduce de esa manera. Entonces, vamos a guardar esto ahora como CSV, más bien. Vamos a cambiar la extensión final, ponerle CSV. En este caso, lo guardamos en el mismo lugar y ya el archivo se llama .csv. Que entonces, exactamente cómo se representa en datos en un archivo CSV. Ok, es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es cambiar estos tabs con los que estamos trabajando por comas y un espacio para más que todo que se entiendan bastante los datos. Simplemente ya de esta forma el documento, bueno, a la hora de importar los datos, Excel reconoce que son esos datos. Entonces, bueno, minimizamos esto y vamos a, de la misma forma, desde un CSV, ver este que se llama archivo de prueba.csv. Como ven, ahora el delimitador Excel lo reconoce como una coma directamente. Entonces, de igual forma, podemos cargarlo directamente o cargar en. Vamos a hacer un cargar en para ponerlo más abajito de esto. Y como ven, se cargan los datos de la misma forma. Ahora dirán ustedes, ¿qué es esto que sale aquí a la derecha? Ok, básicamente esto es que Excel dice, usted cargó estas tablas que tienen este nombre específico y se están refiriendo a cierto archivo que está en
un lugar ahí. Entonces yo quiero que sea como una conexión con ese archivo. Ustedes pueden hacer que esas conexiones se actualicen automáticamente o cosas de ese estilo. El asunto es que no sé si en versiones anteriores a Excel o a partir de cuál versión eso está disponible. Entonces no sé si sería buena idea verlo porque puede ser que no a todo el mundo le sirva. Ok, que cuando nosotros tenemos uno de estos, podemos verlo, si nos ponemos encima de los datos, podemos ver a cuáles se refieren. Entonces, por ejemplo, si nos venimos aquí, tenemos unas opciones. Ok, ver en hoja de cálculo, él lo que va a hacer es movernos a la hoja en la que esa se encuentre y nos lo va a marcar de la forma en la que sale acá. Editar nos va a poner un cuadro medio avanzado que abarca lo que está diciendo de Power Query. Estas opciones extra nos dan cargar en, el cual nos permite hacer el mismo tipo de carga con otra página, duplicar la tabla, referenciarla. Esto, descartar. También combinar, anexar y algunas propiedades de la tabla. Por ejemplo, actualizar cada 60 minutos, habilitar actualización en segundo plano. Podemos ponerle una descripción a la tabla, cosas de este estilo. Ok, por ejemplo, como ven, este último que nosotros cargamos, este fila 3, es el último, el cual nosotros habíamos cargado. Y este es el que se refiere al punto CSV, como vemos aquí. ¿Qué pasa si nosotros actualizamos este archivo? Vamos a ver. Nosotros le agregamos un campo nuevo. Ok. Si hay datos nuevos con respecto a esa conexión, y nosotros le damos botón derecho y actualizar, como ven, él directamente carga los datos nuevos que se encuentran en ese archivo. Entonces, trabajar con, digamos, algunos datos que nosotros tengamos en algunos archivos permiten que sea una manera también muy dinámica en la cual trabajar los datos. Entonces, por eso es que nosotros muchas veces les decimos, traten de usar funciones automáticas, más que todo por esa razón, porque uno no sabe qué tanto va a crecer una tabla en algún punto que uno la esté usando. Y no vale la pena, más que todo, seleccionar dato por dato por lo mismo, porque si no tendríamos que cambiar esa fórmula que ya hemos creado y es bastante tedioso volver a agregar un dato cada vez que pasa eso. Ok, ¿cómo vamos hasta el momento? ¿Van entendiendo? Sí, profe, todo bien. Perfecto. Sí, un poco. Sadie, ¿con qué tienes duda? Más que todo, para ver. En esta última parte, Ok, exactamente con la que se refiere a cargar los datos, actualizarla. ¿Cuál exactamente? cargar los datos por usuario. Ok. Sí, Ana Lorena, como estaba mencionando, es muy diferente. Depende de la versión. Lamentablemente, La, perdón por vers- no poderla. la versión mía es 2010. Ah, sí, como es que Ana Lorena puso en el chat que sí se presenta de una forma distinta. Eso es lo que sí. Ujú. Los datos ok, primero voy a explicarle a Ana Lorena y a Sadie, perdón, Ok. cómo sería en ese caso. Ok, Excel permite volver a la forma antigua en la cual él cargaba los datos.
Esto voy a habilitarlo solo para enseñarle a ellas dos. No tienen que hacerlo la otra gente que tal vez tiene una versión más nueva de Excel, si es que la tienen. Si es que del todo quieren verlo de esta forma, solo va a tener que hacerlo yo porque mi versión es más reciente, entonces no tienen que preocuparse ustedes por hacer esto. Si yo vengo aquí a las opciones avanzadas de Excel, mediante archivo opciones, por mi versión de Excel, él me permite acceder a unas versiones antiguas en las cuales Excel importa datos. Entonces, si yo quiero acceder a las de texto heredado, entonces yo puedo acceder a esto. Dar a aceptar y se me va a habilitar un campo nuevo. Ok, ¿cómo hago yo para acceder a eso? En ese caso, es a mí, va a trabajarse de la misma forma en la que ustedes lo hacen con un archivo de esos. Entonces, si yo vengo a estas opciones de obtener datos, me va a salir una opción nueva que se llama asistentes heredados. Desde texto es la forma en la cual a ustedes lo más común es que les vaya a salir si tienen versiones antiguas. Ok, vamos a ver. Si vamos a un archivo como los que estamos trabajando igual, de archivo de prueba, aunque pero inicialmente voy a primero eliminar estos datos que tenemos en esta hoja. Vamos a agregar otro y vamos a eliminar este también. Vamos a trabajar de otro nuevo. Eso no tienen que hacerlo, ¿verdad? Nada más como para ver eso. No está grabando la pantalla en ese momento. Ok, voy un toque. Ahí será. Ok. Ok, entonces decía, para acceder a este cuadro de la forma que yo lo estoy haciendo, que perfecto. No tienen que hacerlo de esta forma. Ustedes serían, para la versión de 2010, sería directamente de una opción que pueda llamarse de texto. Es la más común. En ese caso, yo tendré que hacerlo así. Pero básicamente, si lo hacen de la otra forma, les va a salir el mismo cuadro. Ok, entonces, de la misma manera, seleccionamos el archivo, le damos a importar. Y como les decía, este es el cuadro que le sale. Pregunto. Ajá, perfecto. Sí, exacto. Como les estaba diciendo, para versiones básicamente Excel sí funciona de una forma distinta, pero es mejor que les quede claro para que no tengan problemas si en algún caso quieren trabajarlo. Ok, como en este caso, la vista previa se hace de una forma bastante distinta, sumamente distinta, en la cual Excel, como ven, identifica los datos hasta de una manera medio rara. Okay, aquí cargamos el punto TXT. Ok. Primero, ¿qué vemos acá? Tenemos, elija el tipo de archivo que describe los datos con mayor precisión. Delimitados, ok. Caracteres con comas o tabulaciones separan campos, ok. Esos son los que estamos trabajando. También los campos están alineados en columnas con espacios entre uno y otro. No, estamos trabajando con delimitados. Más que todo con una tabulación, que es como les dije hace un rato. De igual forma, comenzar a importar en la fila 1. Esto en este caso, como les dije, es mejor más que todo no tocarlo para que después no se cargue otra cosa que es distinta. Y como les dije, mis datos tienen encabezados, ya que en este caso sí lo estamos poniendo. Si no los pusiéramos, Excel generaría, si no me equivoco, unos. Pero como en este caso tenemos, entonces marcamos esa opción. Le damos a siguiente. Y Excel trata de identificarlos. Como ven, pasó lo mismo que pasó hace un rato, que Excel no supo identificarlos muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Que si quitamos la tabulación, Excel sigue sin identificarlos. Que el problema aquí entra en... Espera, tengo que abrir ese archivo. Aquí abrir, archivo de prueba. Aquí lo tenemos, ok. Aquí el asunto es este. Vean el problema. Aquí hay un solo tab. Digamos, aquí hay uno, como ven si lo marco. ¿Qué pasa aquí? Aquí hay dos tabs.
Entonces, yo lo hice así como para que quedara acomodado, pero realmente habría que hacerlo con un tab. Y Excel ya ahora sí lo leería de una forma en la cual sí es la que yo quiero que lo lea. No sé por qué me está diciendo que lo vuelva a guardar, pero bueno. En este caso, vamos a decirle atrás, si es siguiente. Bueno, yo creo que esa forma de Excel tiene un problema que él no lee los datos cada vez que se actualicen. Entonces, si hay un problemita así, creo que sí habría que volver a entrar a la opción y volver a cargar los datos de nuevo. En este caso, bueno, tienen encabezados. Damos siguiente. Sigue sin leerlo. Déjenme revisar aquí los datos. No sé si es que se guardan los archivos. Ok, sí. Algo le pasa a ese archivo. Bueno, ok, vamos a crear un archivo nuevo entonces. Aquí vamos a ponerle cancelar. Aquí vamos a guardarlo. En este caso ya ahora sí lo tenemos aquí atrás. Ya se quiso componer el archivito. Entonces vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Ok, el problema eran los tabs otra vez. Cuando ya solo tenga un tab de separación entre cada dato, ya podemos decirle a Excel que vuelva a cargarme los datos, como le está diciendo. Y como ven, ahora sí la tabulación y Excel sí la identificó como queríamos. En este caso, ya lo está separando de la forma en la cual nosotros queríamos. Cuando ya esto está básicamente realizado, le podemos poner el siguiente. Y él va básicamente a identificarlos cada columna. Si nosotros queremos cambiarle algo a básicamente lo del formato de cada columna. En este caso, vamos a dejarlo en general para cada una. Si quisiéramos cambiarlo, sería por ejemplo aquí texto. Seleccionamos la siguiente y le damos al tipo que queremos que cargar. También podemos ponerle que no quiero importar esto. Y él tomaría las columnas subsiguientes que hubieran a la derecha. O ya sea el mismo caso a la izquierda. Igual vamos a dejarlas. Y vamos a ponerle ambos general. Le damos finalizar y nos va a salir el cuadro que hace un rato salía con la versión más nueva de Excel. Esta directamente solo nos permite cargarlo sobre una hoja a la cual le vamos a poner aceptar. Y además de eso, este no nos generaría una conexión, solamente haría una carga de los datos de esta forma. Pero lo que sí nos diría es que estos datos, bueno, vienen de este archivo que se llama archivo de prueba. Más que todo, nos dice que se llama así. Ok, ahora Sadie y Ana Lorena ya pudieron hacerlo, si es que están siguiendo, para más que todo entender. Ok, perfecto, entonces, bueno, como entonces decía, estas dos formas son formas básicamente en las cuales se puede importar datos de Excel. En las versiones más recientes, como les dije, está la herramienta tan poderosa como lo es Power Query, que nos permite hacer muchas operaciones en conjuntos de datos. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros no tenemos esa herramienta? Como está pasando con varios que están ahorita acá. Bueno, ya vimos que se nos permite cargar datos de una manera distinta en versiones de Excel, de texto. Y más bien que quisiera preguntarle a Sadie o a Ana Lorena si me pudieran confirmar
si además de estas opciones de texto y CSV, si pudieran abrir el micrófono para hacerlo más rápido, ¿qué otros tipos de datos les permite cargar o qué pestañitas les salen acá? Sadie o Ana Lorena, no sé si me escuchó alguna. Sí, profe, lo escuché. Lo que pasa es que se me Ok. pega mucho el internet. Se me Ay, pega ok. y no puedo abrirlo. Sí. Ok, perdón. Entonces, no repito. Si me pudiera decir, además de esta, de importar desde texto CSV, ¿qué otras opciones salen en esta sección? Más que todo, como para solo abarcar esas y no abarcar cosas muy avanzadas que tal vez no puedan ustedes usar algún otro día. En la opción de obtener, Ujú. en la opción de obtener datos externos dice desde Access, desde Web, desde texto, de otras fuentes y conexiones existentes. Conexiones, ok, entonces, sí, y no creo que salgan todas las que salen actualmente acá. Sí, no salen todas. No Sí, Y salen desde todas. otras fuentes dice desde SQL Server, desde análisis services, desde importación de datos XML, desde el asistente para la conexión de datos y desde Microsoft Query. ok, sí, esos no los vamos a ver porque esos son otros temas ahí ya separados. Pero sí vamos a ver, entonces sí podemos ver esto desde un archivo. Supongo que estos sí los salen como por ejemplo, bueno, desde otro libro o desde un CSV, texto. Y desde una tabla y un rango, este sí les sale en ese caso. Desde otras fuentes. Ese está metido en... O si está en alguna, mejor dicho. Ese no. No, ok, entonces fijo es que más seguro es que usa la versión esta de Power Query, entonces mejor no. Ok, entonces veámoslo con... Muchas gracias, Ardos, por cierto. Ok, vamos a ver desde un libro. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un archivo, digamos, de Excel en el cual nosotros queremos obtener datos? Vamos a hablar de la solución de la tarea de fórmulas. Ok, mejor veámoslo con otro. Es que no se entiende después. Esto más que todo que es una tabla. Ok, vamos a ver, yo creo que si no tengo ninguno. Voy a buscar uno así como... Vamos a ver. Busquemos uno que usamos antes. A ver este. Este tampoco me sirve. Este sí. Ok, entonces, vamos a obtener los datos desde un archivo, otro libro. Digamos que tenemos esta ruta y vamos a cargar este ejemplo de referencias. Nada más quiero ver. Ok, por ejemplo, Excel puede tomar de hojas aparte, por ejemplo, en este caso, como ven, puede leer datos desde otro archivo de esta forma. El problema es que, bueno, usa Power Query, sigue usando, entonces yo creo que mejor no lo vemos. Sí, qué problema. Ahora todo usa esta bendita herramienta. Entonces sí es bastante tedioso ahora lo que es el manejo de datos para que ustedes puedan verlo bastante bien. Pero...
Si a ver cuál otro podemos ver que no ocupe esto. Es que lo más seguro es que todos lo usen, entonces yo creo que va a ser un problema. Déjenme ver una cosita. Ok, sí. Ok, no, sí, lamentablemente, bueno, para los que tienen versiones viejitas, sí no podrían hacer eso si me quisieran seguir, pero por lo menos para que les quede en el video y si en algún punto consiguen una versión más reciente de Excel, podemos verlo de alguna de estas maneras eh, que vamos a ver ahorita. Entonces, hace un rato vimos desde un archivo texto CSV con versiones más recientes de Excel. También lo vimos de la forma en la que hace Excel en versiones antiguas de Excel. Ahora también vamos a ver uno pequeñito, que la clase de hoy no va a ser muy larga, por más que todo eso, porque Excel ofrece una gama muy alta de tipos de archivos de los cuales él puede importar datos. Pero por ejemplo, más que todo, estos son para conjuntos de datos o lo que se dicen famosas bases de datos en las cuales el curso no está enfocado, pero ni cerca. Entonces, más que todo es por eso. Como ven, más que todo, desde archivo son de formas muy básicas. Y ya las que les vienen consiguientes en este Excel, ¿verdad? Esta versión, son más enfocadas en otro tipo de conjuntos de datos. Podríamos ver, es que no sé cómo funcionan los archivos de este tipo en cargas de Excel. Pero voy a buscar uno aquí que yo tengo, rápido. Perdónenme un segundo. Yo creo que por aquí debería tener uno. Por lo menos para ver un archivo que es medio, tipo, medio vacilón, podría decirse. Ah, bueno, sí, ya sé cuál. Un momentito. Ay, qué pereza, no lo encuentro. Lástima, es que hubiera sido bonito ver un archivo de ese estilo. Ah, no, aquí está. No se copia. Ok, preparar. Si nada más denme un segundito, ya sigo.
Que guardar con... Ok. Bueno, entonces ya tenemos este pequeño archivito aquí que es de tipo JSON. Que ustedes dirán, ¿qué es ese tipo de archivo? Que un archivo JSON es un tipo de archivo que permite mediante manejo de llaves, como en este caso, lo que es trabajar con datos, con valores como, como les digo, como llave valor, que entonces vamos a decir como llave, en este caso algo que es usuarios, y el valor sería algo. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos aquí poner algo como casa, y el valor va a ser como 0. O el valor puede ser otras llaves en las cuales nosotros podemos poner otras cosillas extras, como por ejemplo la casa tiene comedor, tiene cocina y datos de ese estilo. Tal vez no es como para que vean los datos y vean que existan, y si en algún punto usted dice, ah, mira, voy a ver esos tipos de datos, voy a usarlos acá. Entonces, más o menos, por ejemplo, si queremos importar un archivo de tipo JSON, vamos a usar estos que salen aquí. Ay, no, qué vida que se ocupa Power Query. Ay, no entendí, tampoco podemos verlo. Ay, no. Bendito Excel. Qué cólera. Es que yo creo que realmente, si fuera el caso, para que todos lo pudiéramos ver, solo sería desde texto y CSV, lamentablemente. Ay, qué lástima. Bueno, tal vez lo que podemos ver con respecto a estos es... sí, ya sé. Veámoslo, digamos, con estos de CSV, vamos a verlos, pero con algunas otras formas en las cuales pueden estar separados estos datos. Ok, ahorita nosotros lo que vimos era que los datos se podían separar por algunos tipos, por ejemplo, por una coma, por un tab, cosillas de ese estilo. Ok, de igual forma, cuando nosotros queremos separar los datos por alguna otra cosa, simplemente es poner lo que nosotros que queramos ahí. Digamos que nosotros vamos a separar los datos por este símbolo. Bueno, un símbolo de dólar. Entonces simplemente es poner el símbolo de dólar. Entre cada uno de los datos como más o menos de la misma forma en la que funciona el punto y coma. Entonces, si nosotros vamos a importarlo de la forma heredada, en este caso la de texto, como ven identifica esto, en este caso tenemos encabezados, caracteres como comas o tabulaciones separan campos, que nosotros seguimos con el delimitado, pero en este caso no es ninguno de estos que están aquí, sino es otro. Y ese otro sería un signo de dólar. Como ven, en ese caso Excel automáticamente identificó de una vez básicamente cómo se separan los datos solo con poner el símbolo. De la misma forma, podemos cargarlo aquí, poner finalizar, aceptar y esto se carga. Eso les sirve a ustedes por si en algún punto ustedes quieren usar algún otro tipo de separador entre los datos o algo por el estilo, más que todo, si es que quieren hacerlo por creatividad o algo así. O que se los piden, si es que en algún momento se les llega a pedir. Pero bueno, son las 9:55. Vayamos a un descanso de 10 minutos y ahorita volvemos para seguir con más que todo lo al final de la clase. Entonces, bueno, volvemos a las 10:05. Bueno,
Volvemos, ya están por ahí. Un momento. Ya listo. Bueno, lo que vamos a ver ahorita para ir terminando, no vamos a durar tampoco mucho, es como qué opciones quedan pues, en esta pestañita de datos y qué secciones básicamente hacen qué. Bueno, como vieron, esta sección de obtener y transformar datos, más que todo en versiones recientes, tiene muchas posibilidades extra con respecto a versiones antiguas. Más que todo por la inclusión de esta herramienta que se llama Power Query, que permite manejar los datos de una manera bastante, eh, bueno, que permite administrar datos de una forma muy poderosa y también con conjuntos de datos muy grandes. De hecho, en algunos trabajos de la U, en el caso de Josué y a mí, nos tocó eh, trabajar con unos datos ahí que eran medio tediosos y de hecho usando esa herramienta pudimos borrar lo que son algunos datos que estaban duplicados, también limpiar los datos y eran unos datos que pesaban mucho, mucho. Entonces era una tarea que también nos facilitó el uso de esa herramienta. Si en algún punto logran conseguir alguna versión de Excel más reciente, los invito a que tal vez le den una busca a ese tema, porque es una herramienta que sirve bastante, más que todo en el trabajo de datos provenientes de archivos externos al libro que estamos trabajando. Entonces, sí, espero que algún punto puedan obtenerla. Además de esa pestaña tenemos consultas y conexiones, que esto va con respecto a esto más que todo. Y como ven, esto lo que hace es con respecto a esas conexiones que crea Power Query, corresponden a las que salían en el lado derecho, que salía como archivo de texto 1, archivo de texto 2. Esas, básicamente lo que hace este botón es que al presionarlo, hace que se actualicen todas las conexiones que tenemos de datos en este documento. Tenemos también consultas y conexiones, en la cual, como ven, aquí ya salen ellas, que eran las que teníamos hace un rato. Ay, Dios. Ok, ya. En este caso, bueno, también podemos, no sé si se acuerdan de esta sección de ordenar y filtrar, que ya la hemos medio visto, cual nos permite ordenar los datos de alguna forma, por ejemplo, de la A a la Z, por los valores de celda, ordenar por columna 1, de menor a mayor, o ordenar de mayor a menor. Después un filtro, ay Dios. Después el filtro que nos permite más que todo habilitar como la función esta de column, mejor dicho, la opción esa que sale en las tablas cuando se generan, que nos permite hacer muchas funcioncitas de ese estilo. No sé si alguna vez la han visto, cuando selecciona una tabla, la podemos deshabilitar. Algunas avanzadas, que es básicamente filtrar listas y, ay, Dios, filtrar las listas y moverlo a otro lugar, copiar a otro lugar. Por ejemplo, podemos poner aquí a dónde, copiará y más que todo es eso. Bueno, herramientas de datos, habíamos visto una en específico, que era la validación de datos, ¿verdad? Que era específicamente lo de las listas, que bueno, por si acaso el video ya está otra vez arriba con los datos
perdón, ya con estos cuadros, porque antes no salían, perdón. También, bueno, quitar duplicados, no sé si a todos les va a salir. En el caso de que tenga la opción, esto permite quitar duplicados de un conjunto de datos. Por ejemplo, vamos a decir que estos van a ser pares de datos, no sé, como 1, 1, 1, 1, 2, perdón, 2, 3, 4, 5. Mediante esta opción de quitar duplicados, esto nos permite eliminar conjuntos de datos duplicados que estén en ambas columnas. En ese caso, él toma en cuenta un par de datos, ¿verdad? Entonces, columna 1 y columna 2 se toma como uno solo. Entonces, 1, 1 es un valor único. 2, 3 es otro. 4, 5 es otro. Como él encontró dos veces 1, 1, entonces él dijo, ok, este está duplicado, no es un valor único. Entonces lo borro. Como ven en ese caso, eso es lo que él hizo. Relleno rápido. ¿Okay? Bueno. Por ejemplo, es esto de cuando nosotros estamos haciendo aquí. No sé por qué no me lo estoy queriendo. Bueno, este rellenado rápido más que todo es como para, como le dice la opción, permite llenar algunos datos de Excel de una manera bastante rápida. Vamos un toquecito. Que bueno, ahorita hablamos de la opción. De igual forma, consolidar. Esto es como una opción medio avanzada y permite más que todo, como le dice aquí, resume datos. Entonces, más que todo, es para algunos conjuntos ya que estén muy bien formados o para algunos datos en los cuales nosotros tengamos que hacer el resumen de ellos, como habíamos hecho más o menos con lo de la sección de esquemas, en la cual teníamos los totales y opciones de ese estilo, más que todo. Bueno, ese administrador modelo de datos no lo vamos a ver del todo porque esta es una opción muy avanzada de Excel, entonces nada más sepan que existe. Que análisis de hipótesis. Esto nada más vamos a ver las opciones que tiene, pero no lo vamos a trabajar porque el conjunto de datos que tenemos es muy vago, entonces no nos sirve como para realmente utilizarlo. Análisis de hipótesis, más que todo lo que nos permite es como usar datos hipotéticos con los cuales nosotros podemos probar las fórmulas para ver qué resultados obtenemos. Entonces, mediante el administrador de escenarios, que es la primera opción que tenemos, nos permite agregar algún escenario en el cual nosotros queramos probar los datos. Le podemos poner un nombre al escenario, las celdas en las cuales van a cambiar, en las cuales vamos a tener esto. Vamos a seleccionar los rangos que nosotros deseamos. En este caso estos van a ser fijos. Evitar cambios. Y por ejemplo, vamos a poner el escenario 1. Vamos a utilizar esto solo como para que... Ok, entonces, él identifica los valores de las celdas inicialmente. De igual forma, nosotros podemos agregar más escenarios para esos conjuntos. Ahora, bueno, más que todo, perdón,
Buscar objetivo nos permite, bueno, definir una celda con el valor tal. Cambiando la celda, trae cualquiera. Bueno, una fórmula, perdón. Es que, qué pereza. Vamos a ponerle ahí suma de... Es que habría que modificar los datos un toque. Vamos a definir este con el valor 1. Cambiando la celda aquí. Perdón. Sí, pero... Bueno, para no trazar mucho, bueno, es que realmente este análisis de hipótesis para casos no creo que vayan a usar muy comúnmente, más que todo, porque esto lo que permite es en algunos tipos de entornos de datos en los que ustedes ocupan trabajar, puede ser que usted diga, ok, ¿cómo afecta que yo cambie el resultado de fórmulas en la hoja de cálculo? Entonces, no es algo que ustedes vean como que tal vez usen mucho, pero alguna gente puede ser que sí lo use. Entonces, digamos, tenemos esos escenarios que eran los que les dije, más que todo ellos que son un conjunto de datos que Excel guarda y que se puede sustituir de manera automática en la hoja de cálculo. Y estos grupos básicamente, como les dije, son escenarios en los cuales tiene información específica para algún caso en el que ustedes quieran probar alguna fórmula. Entonces, digamos, solo viéndolo así, es como un caso, ¿qué pasaría si? Excel tiene algo que se llama así, pero eso tampoco lo vamos a ver por lo mismo caso, porque son casos hipotéticos en los cuales ustedes quieren ver qué pasa con las fórmulas y no creo que los vayan a usar mucho. Pero si en algún punto ustedes quieren buscar, ¿qué? Como decir, vamos a ver, yo tengo estos datos, pero yo tengo esta fórmula. Vamos a ver, si yo hago un conjunto y quiero estos y agarro esta fórmula, ok, ¿cómo va a cambiar la fórmula, los resultados de la fórmula con respecto a estos datos, más o menos para ver qué resultados va tirando? Es como ver, ir haciendo pruebas para ver más o menos qué van resultando con esos datos. De igual forma, como les dije, no es algo que ustedes vayan a usar mucho en general. Ok, previsión de igual forma, no sé qué tanto lo vayan a usar, pero una previsión es como un conjunto de datos bien hecho, ¿verdad? Estos datos no tienen sentido usar ni esto, como le estaba diciendo. Previsión lo que hace es, por ejemplo, ustedes tienen una tabla de datos la cual representa, bueno, que tiene fechas, que tiene ganancias en esas fechas y algo de ese estilo. Entonces la previsión lo que Excel va a buscar es como hacer un gráfico. Sigamos, nosotros entramos aquí. Bueno, por decir algo voy a seleccionar estos, aunque no vale la pena. Qué raro, ahora sí está sirviendo. Ok, con eso sí. Estos nos sirven más que todo por cómo están hechos porque no son datos para este tipo de gráfico. Entonces, Excel, como les estaba diciendo, si fuera el caso que ustedes tienen una tabla que tiene fechas, que tiene ganancias en esas fechas, Excel podría llegar al punto de ver más o menos un pronóstico específico como de cómo irían avanzando esas ganancias de la fecha. Entonces, si ustedes seleccionan esta opción, él les va a decir de una forma bastante, o sea, no es 100% segura, pero es una idea de lo que puede pasar a lo largo del tiempo, a cómo van los datos, ¿verdad? No es una previsión 100% certera, pero como le dices, es una previsión. No se sabe si va a ser acertado o no.
Entonces, más que todo, eso es lo que ella busca, generar un gráfico para, de una forma visual, como había explicado José, visualizar cómo van creciendo esos datos. Ok, agrupar, desagrupar y total, era aquellas tablitas en las cuales ustedes podían seleccionar, minimizarlas y como resumir los datos. Como les dije, nada más es como que sepan que esas opciones existen en Excel y que pueden en algún punto llegarlas a utilizar, pero no son tan comunes más que todo porque esos son algunos tipos de datos que ustedes realmente ocupan resumirlos muy bien. Y más que todo siento que uno lo que le llega a usar Excel en el día a día, a menos de que ya trabaje muy profesionalmente, es con ese tipo de esquemas, por ejemplo. Si no llega a usar eso, llega a ser algunos conjuntos de datos más simples o tablitas más básicas, que eso es lo que nosotros más que todo queremos que ustedes por lo menos lleguen a hacer. O la idea es más que todo lo que hemos trabajado en las tareas específicamente. Y bueno, más que todo, para terminar con esto, esta sección de datos, como les hemos dicho, datos y de igual forma fórmulas, eh, pues son el núcleo de Excel. Entonces, específicamente fórmulas, porque sin las fórmulas los datos no hacen nada. Entonces, son más que todo esta tarea de fórmulas, la programada que nosotros les habíamos dejado. Y yo sé que a mucha gente le costó, o sea, José y yo lo sabemos, y digamos, igual la idea de esta tarea era más que todo ponerlos a pensar para ver cómo ustedes en algún punto se pongan a ver que los datos se pueden trabajar de ciertas formas y que mediante uso de fórmulas de forma dinámica se puede ver, o sea, cómo llegar a algunos puntos de sacar los promedios de los datos, como dijimos ahí, o sacar un sí, ¿qué pasa esto? ¿Será que los datos estos eh, tienen tal cosa? ¿Será que los datos de estos suman tanto? ¿Será que el precio de tales productos que tienen esa tabla es mayor, bueno, sumado es mayor a tanto? Y son cosas que Excel les permite automatizar y que no tienen que estar usando básicamente haciendo la mano y yendo uno por uno y ustedes viendo la tabla, pero aquí que como antes hacían más que todo que era de hacerlo todo a mano porque no había herramientas tan poderosas como los Excel en el conjunto de análisis con datitos de ese estilo. Y bueno, más que todo, bueno, si es que alguien entró un toquecito tarde a la clase, como les había dicho al inicio, hoy vamos a dar una pequeña encuesta y más que todo es para la gente que estuvo viniendo siempre a clases y todo esto, para que nos llenen y nos digan, como más que todo, qué temas de los que salen ahí, ¿verdad? Que quisieran retomar en la última clase, que será la siguiente. Bueno, hoy es la última ya que abarcamos temas, ya el curso cierra hoy básicamente. En la siguiente sería un repaso, que eso sería, para eso sería la encuesta, ver qué temas quieren repasar, qué dudas generales del curso tienen en algún punto. Ahí quedó básicamente, pueden marcar los temas que quieren ver. Y debajo de la encuesta va a haber un cuadro para llenar específicamente qué quieren ver con respecto a ese tema. Entonces, ahora más tarde les dejamos esa encuesta. Bueno, de mi parte, siento que todos han hecho un gran esfuerzo para llegar hasta hoy, así que es la última clase. Y bueno, de mi parte sería todo por hoy. No sé si Josué quiere agregar algo. No, sería todo. Bueno, entonces, muchísimas gracias por venir hoy. Y bueno, les estaríamos diciendo con respecto